¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este servicio especial, nuestra primera reunión de matrimonios de este año 2023. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, parejas nuevas. Esta es su casa, sean bienvenidos a la iglesia de Somis Community Church. Les da la más cordial bienvenida al Ministerio en Español. Y bueno, el día de hoy, pues primeramente, de verdad les agradezco con todo el corazón que hayan aceptado esta invitación, porque en verdad no fue una invitación por parte de nosotros. Sé que los invitaban sus amigos, familiares, pero no fue una invitación de parte de nosotros, sino fue una invitación por parte de Dios. Porque no es casualidad que estemos reunidos este día, ¿verdad? El día de hoy, para ser edificados por la palabra de Dios. Esto no es ninguna casualidad, para Dios no hay casualidades. Y agradecemos de verdad que hayan aceptado el venir el día de hoy, porque pudiéramos estar en cualquier otro lado, ¿sí? Ahorita en este momento, en la casa, viendo un partido de fútbol, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Pero hemos decidido tomar la mejor parte, que es venir a los pies de Cristo a escuchar su palabra, ¿verdad? Amén. Pues sean todos bienvenidos. Y bueno, en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente capacitado o preparado para toda buena obra. Este concepto de la palabra de Dios vamos a enfocarlo el día de hoy en cuanto al matrimonio, en la esfera del matrimonio, ¿verdad? Y vamos a ver que esta palabra, que es inspirada por Dios, esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy, que es inspirada por Dios, va a ser útil para redarguirnos, es decir, para mostrarnos cómo estamos en nuestro matrimonio, para enseñarnos, ¿sí?, cómo está nuestro matrimonio, en qué posición está delante de Dios. Dios nos va a confrontar, ¿sí? Esta palabra será útil para enseñarnos cuál es nuestro lugar dentro del matrimonio, como varón, como mujer. Será útil para corregirnos, para corregir ciertos conceptos, ciertas ideas que tenemos acerca del matrimonio, de la mujer, del varón, de la posición que tenemos dentro de este rol del matrimonio. Y será útil para instruirnos, es decir, para enseñarnos cómo dirigir nuestro matrimonio de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos capacitados, estemos preparados para las buenas obras dentro del matrimonio. Amén. Entonces, les pido por favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 19. Los que no tengan Biblia, no se preocupen, voy a tratar de leer lo más claro posible los versículos. No se preocupen para que no se distraigan mucho. Mateo capítulo 19, versículo 4. Cuando estén listos, un amén. Bien. Dice la palabra de Dios. Mateo 19, capítulo 4. Dice, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable el día de hoy. Seas tú, Señor, quien ponga tus palabras en mis labios. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien obre en nuestros corazones. Que nos sane, que nos restaure, que nos instruya, Señor, en nuestros matrimonios. Sé, Padre, que el día de hoy, ¿sí?, tu Espíritu Santo sanará, restaurará, bendecirá los matrimonios que hoy estamos aquí escuchando tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estas palabras, hermanos, estas palabras que Jesús pronunció preceden de una pregunta que le hicieron los fariseos. Los fariseos era el grupo religioso de la época en el cual venían a Jesús con la intención de tentarlo, ¿verdad? En el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, ¿verdad?, y diciéndole, Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, estos grupos religiosos, estos fariseos, venían con Jesús con la intención de tentarlo, es decir, de buscar un pretexto,
¿sí? Algo, cualquier cosa para acusarlo, ¿sí? Para difamarlo, para demostrar que él era un falso profeta, el falso Mesías. Entonces, vienen a él con esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En esa época, recordemos que los judíos, los varones, podían repudiar a sus esposas por cualquier motivo, por cualquiera, ¿sí? ¿Sabe qué? La repudio, ya no la quiero porque no me sabe preparar mis huevos rancheros como a mí me gustan. Por eso ya no la quiero. La repudio, ya no la quiero porque no me sabe planchar mis camisas como a mí me gustan. Ya, no la quiero. Entonces, en esa época, los varones repudiaban a sus mujeres por cualquier cosa. Entonces, en la respuesta de Cristo, la respuesta es fascinante, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente da respuesta a una pregunta, sino que da una instrucción completa sobre el tema del matrimonio, ¿sí? Y enseña sobre la permanencia que debe de tener esta unión entre un hombre y una mujer. Es decir, que el matrimonio no se puede deshacer tan fácilmente. El matrimonio no se puede disolver por cualquier motivo, ¿sí? Y por si fuera poco, Cristo apela a la institución divina del matrimonio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo el día de hoy en esta enseñanza, vamos a dividirla en tres partes: el origen y propósito del matrimonio, el orden del matrimonio y el amor en el matrimonio, ¿sí? Entonces, yo creo que el día de hoy solamente podremos ver los dos primeros temas, por lo que de antemano los invitamos para que mañana nos acompañen en el servicio a las 10 de la mañana para poder concluir pues toda esta enseñanza. Entonces, la primera parte, el origen y el propósito del matrimonio. Y bueno, para empezar, ¿quién sabe o quién está de acuerdo que Dios es un Dios de orden? Amén. Todos estamos de acuerdo en que Dios es un Dios de orden, de perfecto orden. Entonces, en ese perfecto orden de Dios, Él tuvo la idea de establecer, de constituir o de formar al hombre de una manera completa. Es decir, que al hombre no le faltara nada, que estuviera realizado en todos los aspectos. En Génesis, capítulo 1, ¿sí? Los que quieran ir, ¿ya? Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. El versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, dice, varón y hembra los creó. A ver, primero vemos que Dios empieza refiriéndose al hombre y está hablando en singular y termina hablando en plural. Varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La palabra hombre la podemos entender en dos formas. Una, refiriéndose al hombre como varón, o la segunda forma, refiriéndose al hombre como la especie humana. En este sentido, o en este caso, se entiende más en la segunda forma. Dice, y creó Dios al hombre, es decir, a la especie humana, a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Cuál es la especie humana? Varón y hembra. Esa es la especie humana. Varón y hembra los creó. Y luego Dios les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Sí? Algunos comentaristas, algunos eruditos, estudiosos de la profundidad de las Escrituras, argumentan que es aquí, en este versículo, donde Dios establece su idea y su propósito acerca del matrimonio. Pues al formar Dios solamente una pareja, un hombre y una mujer, Dios está dando una idea, la idea de que Adán, el varón, ¿sí?, quede unido a una sola esposa, a una sola mujer. ¿Sí? O sea, imagínense, si Dios hubiera creado a Adán, hubiera creado a Eva y a Casimira, ¿sí?, ¿qué hubiera pasado? Si Adán hubiera dicho, no, Dios, a ver, Adán, esta es tu esposa Eva. No, Señor, pero ¿sabe qué? Pues es que Eva no me pica la frutita como a mí me gusta, no me prepara la ensalada como a mí me sabe más rica. La repudio, mejor me voy con Casimira. Y ya estás y se va con Casimira y, no, Señor, ¿sabes qué? Pues tampoco esta. Entonces mejor me regreso a la primera. O se queda solo. ¿Sí? No, Dios creó hombre y una mujer, Adán
y Eva, con el propósito de que Adán o el varón se quedara con una sola mujer, una sola esposa. Por lo tanto, el vínculo del matrimonio no se puede disolver a placer. Como dijo Cristo, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Sale? Entonces, vemos que Dios crea un hombre y crea una mujer para formar este vínculo matrimonial. Pero a ver, ¿con qué propósito Dios creó a la mujer? ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito para el cual Dios creó a la mujer? Y aquí, varones, ¿sí? Atención, porque si entendemos el propósito por el cual Dios creó a la mujer, estoy seguro que Dios va a eliminar de nuestros pensamientos esos conceptos o esas ideas que tenemos acerca de la mujer. ¿Sí? Y también mujeres, atención, porque Dios les va a mostrar realmente cuál es su propósito, cuál es su rol. ¿Okay? En Génesis 2:18 dice la palabra, y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? En primer lugar, varones, ¿sí? Con estas palabras que Dios pronunció, estamos viendo un ejemplo del cuidado que Dios tiene por nosotros, los varones. ¿Sí? Este es un ejemplo del cuidado que Dios tiene por nosotros, los varones. Es una muestra de que Dios conoce perfectamente bien nuestras necesidades, todas, ¿sí? Y que Él es capaz de proveer de todas ellas, de suplirlas, ¿ok? Entonces, ve el ejemplo del cuidado de Dios, de cómo Dios nos conoce a la perfección y Él sabrá suplir todas nuestras necesidades. Si vemos, ¿sí? Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Lo primero que podemos ver y considerar es que Dios consideró la realidad de Adán como incompleta mientras que vivía solo, ¿sí? Sin una contraparte adecuada para él, ¿sí? Y vemos que Dios analizó, observó y juzgó la situación de Adán de una manera bastante negativa, porque ¿qué fue lo que declaró Dios? Que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Esta palabra bueno también la podemos entender como no es provechoso que el hombre esté solo, no es benéfico que el hombre esté solo, no es agradable que el hombre esté solo, no es una bendición para el hombre estar solo. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la solución de Dios? Le haré ayuda idónea. ¿Sí? Dios sabía que le era necesario al hombre tener alguien con quien perfeccionarse, tener alguien con quien integrarse, con quien acoplarse, física, emocional, espiritual, sentimentalmente. Dios conocía esas necesidades y de esta manera poder el hombre estar completo, estar realizado al 100%. ¿Sí? Mira, Dios pudo haber creado, viendo la soledad de Adán, Dios pudo haber creado más hombres, más varones, ¿verdad? Y decir, a ver Adán, pues no te sientas tan solo, ahí te va Panchito, ahí te va Juanito, y ahí te va Jorgito, ¿no? Para que ya no te sientas solo, ahí están tus amigos, tus compas, ¿verdad? Tus camaradas, para que ya no te sientas tan solito y pues puedas jugar y vacilar. Pero aunque Dios hubiera hecho más hombres, Adán no hubiera podido haberse realizado completamente, no hubiera podido satisfacer esas necesidades emocionales, físicas, sentimentales y espirituales, ¿sí? No con otros hombres. ¿Por qué? Porque iban a ser igual que él, ¿sí? Con las mismas necesidades, con las mismas frustraciones, ¿sí? Por eso Dios, sabiendo la necesidad del varón, creó a la mujer como nuestra ayuda idónea, ¿sí? Nuestra ayuda idónea, hermano. Ahora, la palabra idónea, ¿sí? Es la palabra hebrea neged, así como se escucha, neged, que significa, escucha bien, neged significa compañero, apoyo, socorro y rodear, ¿sí? Fíjate lo que significa la mujer para el varón. Y mujer, fíjate lo que tú significas y representas para tu esposo, ¿sí?
La mujer es una compañera y todos hemos experimentado con nuestras esposas estas virtudes. La mujer es nuestra compañera, es decir, está con nosotros, va con nosotros, en las buenas y en las malas. Ahí va nuestra mujer con nosotros. La mujer nos apoya, ¿sí? Nos brinda su apoyo cuando estamos en una necesidad, en un problema. La mujer nos auxilia. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿sí? Tu esposa a lo mejor no te atiende, te hace tu caldito de pollo, te da tus medicinas, ahí está contigo. La mujer nos rodea. ¿Qué significa esto? Que la mujer nos protege, está al pendiente de nosotros, nos cubre la espalda. Por ejemplo, ¿sí? ¿Quién no le ha pasado, por ejemplo, que su esposa, a veces los hombres tenemos tantas cosas y nos confundimos y perdemos la razón, así, del concepto, de la idea, lo que tenemos que hacer, y de repente tu esposa dice, gordo, no se te va a olvidar, te llevaste los papeles que necesitas para las formas. Ay, de veras, híjole, se me olvidaron, bueno, ahorita te las llevo. Amor, no se te olvide que hoy tienes tu cita médica. Ay, de veras, ¿sí? O te cuida la espalda, ¿por qué? Está al pendiente de ti, o te cuida la espalda, por ejemplo, cuando te dice, ¿sabes qué? Ese socio como que no me cae bien, como que siento algo que no cuadra con esta persona, ¿sí? Así que ten cuidado. Oye, esos amigos con los que te estás juntando, se me hace que no son tan, muy buena influencia para ti. Aguas. ¿Sabes qué? Tu compañerita esa de trabajo, como que no me cae bien, como que siento que es media metida, así que ten mucho cuidado, por favor. O sea, nos rodea, nos cuida la espalda, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, mujeres, tampoco hay que llegar al extremo de rodear. O sea, una cosa es rodear, cuidar y estar al pendiente, y otra cosa es, abalanzarse y estar ahí. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿A dónde fuiste? ¿A qué horas llegas? A ver, mándame foto. No, o sea, tranquilo, o sea, no hay que llegar al extremo tampoco. Una cosa es cuidar, estar al pendiente, y otra cosa ya es el hostigamiento, así, ¡pum! No, eso tampoco está bien. Siempre tiene que haber un balance, un balance. Entonces, fíjate lo que representa la palabra neget. Pero esta palabra todavía va más, fíjense, esta palabra tiene una raíz que se deriva de la palabra hebrea eser, así como escucha con Z, eser, y significa o expresa fuerza o poder. Fuerza o poder. Nuestras esposas, nuestra ayuda idónea debe de expresar hacia su esposo una fuerza. Por ejemplo, ¿sí? A veces nosotros los varones somos muy fáciles de desanimarnos, ¿sí? De repente perdemos el trabajo, o nos cortan las horas, o nos sale mal un negocio, no sé, es más, hasta veces hasta porque se te poncha la llanta, ¿sí? Ya te desanimas, te agüitas, te desesperas, ¿sí? Pero es ahí, en esos momentos donde la esposa le brinda esa fuerza. No te preocupes, amor, ¿sí? Sé que estamos pasando por un tiempo difícil, pero échale ganas, adelante, vamos a salir de esta. Yo te amo, tus hijos te aman, estamos juntos, vamos a salir, esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Y eso, mis hermanos, esa es la fuerza que necesita el varón, mujeres, ¿sí? Que nos impulsen, que nos empujen, ¿sí? Que no nos dejen ahí tirados a veces con nuestro agüite, ¿sí? Con nuestro desánimo ahí todos, no, sino al contrario, impulsa a tu esposo, échale ganas, amor, tranquilo, ahorita las cosas están difíciles, pero vamos a salir adelante juntos, ¿sí? Esa es la fuerza que la mujer le manifiesta a su esposo. Entonces vean nada más lo que representa la ayuda idónea para el varón, ¿sí? O sea, Dios conocía nuestras necesidades, varones, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Entonces, vean, por lo tanto, podemos traducir Génesis 18 de la siguiente manera, así, parafraseando un poco. Dice, y Jehová Dios dijo, no es benéfico, no es satisfactorio, no es agradable ni dichoso que el hombre esté viviendo en soledad. Le haré una compañera que le brinde apoyo, fuerza, poder para auxiliarlo, para rescatarlo, para salvarlo durante el tiempo que dure su matrimonio. ¿Sí? Eso es la ayuda idónea. Eso es lo que significa
en Génesis 18, cuando Dios dijo, le haré ayuda, porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que varón, ese fue el propósito por el cual Dios creó a la mujer. Ese fue el propósito por el cual Dios te entregó a la mujer que tienes a un lado. ¿Sí? Así que mira a tu esposa, por favor, varón, y dile, gracias amor por ser mi ayuda idónea. A ver, díselo. Que se escuche con convicción. Gracias amor por ser mi ayuda idónea, por estar conmigo en las buenas y en las malas, por brindarme tu apoyo. ¿Sí? Hermanos, de verdad, consideremos a nuestras esposas. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, siguiendo con este pensamiento de la ayuda idónea, escucha lo que escribió Salomón en Eclesiastés 4:9. Yo se los leo. Se los voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, más valen dos que uno. Más valen dos que uno. Pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. ¿Ya ven? La ayuda idónea. En cambio, al que está solo, le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor. Pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Sí? Entonces ven cómo es mejor luchar, ir adelante al lado de nuestra esposa, al lado de tu esposo, como matrimonio, todos juntos. Aquí es lo que está representando Salomón, esa unión. ¿Sí? Pero hay una cosa muy curiosa y muy interesante. En el versículo 12, en la segunda parte, dice, es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Aquí Salomón está integrando o está incluyendo una tercera persona. ¿Sí? Esta tercera persona es Dios. ¿Sí? Es Dios. ¿Y qué significa? Que en todo matrimonio Dios debe de ser el centro, la fuente del amor, del respeto de ese matrimonio. ¿Sí? Es Dios quien debe de edificar el matrimonio. ¿Sí? Si tú no tienes a Dios en tu matrimonio, yo te recomiendo, te aconsejo que lo reconsideres. ¿Por qué? Porque como dice aquí, cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Vendrán pruebas, vendrán adversidades, vendrán necesidades, enfermedades, lo que venga. Pero si Dios está contigo en tu matrimonio, en tu familia, créeme, tu matrimonio va a resistir. ¿Sí? Tu matrimonio va a prevalecer. Pero saca a Dios, sácalo de tu matrimonio, saca a Dios de tu familia, saca a Dios de tu vida. ¿Sí? Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las adversidades, ¿sí? Vas a ver cómo tarde o temprano esa casa o ese hogar o ese matrimonio va a colapsar. ¿Sí? Porque está edificado bajo sus propias ideas, no bajo la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos entendiendo el propósito del matrimonio, lo importante que es la creación de la mujer para el hombre, hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a ver la segunda parte, el orden del matrimonio. ¿Sí? Volviendo al pasaje inicial de Mateo 19:5, dijo Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Jesús está basando su argumento de esta respuesta en lo que Dios había establecido desde el principio de la creación, desde que Él creó al hombre y a la mujer, desde que Él instituyó el matrimonio. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Una sola carne. ¿Sí? Aquí podemos ver que es Dios mismo quien dijo estas palabras. Y al decir estas palabras, Dios está estableciendo el esquema, el orden dentro del matrimonio. Ahora, aquí hay un principio importante que quiero mencionar, para entenderlo, para comprender más lo que viene a continuación.
¿sí? Cuando tú te casaste, ¿sí? Cuando nosotros nos casamos y dijimos, sí, te acepto como mi esposa, y la mujer dijo, sí, te acepto como mi esposo, cuando nos casamos y pronunciamos esas palabras, o si alguno de aquí no se ha casado por la iglesia, no te preocupes. Cuando tú firmaste tu acta de matrimonio, ¿sí? En el momento que firmaste tu acta de matrimonio, dijiste, sí te acepto como mi esposo, como mi esposa, tú o nosotros adquirimos un compromiso delante de Dios, ¿sí? Ojo, eso es importante, que no se olvide. Tú adquiriste un compromiso delante de Dios. ¿Qué compromiso? Unirte a tu esposa, unirte a tu esposo para hacer una sola carne, ¿sí? Si nosotros comprendemos este principio de que nosotros hicimos un compromiso delante de Dios al unir y que me uní a mi esposa para hacer una sola carne, vamos a lograr entender el vínculo matrimonial, que este vínculo es firme y es tan sagrado para Dios, ¿sí? Repito, el vínculo matrimonial, el matrimonio, es algo firme, es algo que no puede ser derribado fácilmente, es algo muy, pero muy sagrado para Dios, que no podemos permitir que sea dividido o debilitado por cosas externas del mundo, amigos, familiares, deseos, ¿verdad? Cualquier tipo de deseo, ¿sí? Y otras mujeres, otros hombres. O sea, no podemos darnos el lujo, ¿sí?, de permitir que nuestros matrimonios sean debilitados o colapsados por este tipo de cosas, ¿sí? Por eso hay que entender y comprender muy bien que hiciste un compromiso delante de Dios, ¿sí? Y ahora te vas a ver por qué, ¿sí? Hiciste un compromiso delante de Dios y al unirte a tu esposa formaron ustedes una sola carne, ¿sí? Entendamos una cosa muy bien, ¿sí? Mi esposa me pertenece y yo le pertenezco a mi esposa, ¿sí? Ahora, a ellas hay que cuidarlas, hay que respetarlas, hay que amarlas. ¿Por qué? Porque forma parte de mí, ¿sí? Yo no puedo lastimar a mi esposa, yo no puedo ofender a mi esposa, ya sea con palabras, con golpes o con acciones, porque al momento que yo la lastime, me estoy lastimando a mí mismo, porque somos una sola carne. En Efesios 5 vamos a entender mejor esta idea. En Efesios 5, capítulo 28 al 33, vean lo que dice, escuchen. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? A ver, varones, ¿tú te amas? ¿Amas tu cuerpo? ¿Sí o no? Sí. O sea, o eres de los que, o serías capaz de, o aborreces tu cuerpo, que eres capaz de agarrar el martillo y darte un martillazo en la mano nada más porque sí. O sea, cualquiera que hiciera eso, o sea, estaría loco, ¿no? Estaría mal. Entonces, de la misma manera que tú te amas, ¿sí?, debes de amar a tu esposa, ¿sí? Y si tú amas a tu esposa y le demuestras tu amor, te estás amando a ti mismo, es lo que dice el Señor. Entonces, vean lo que dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Ahí está. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vean nada más, entiendan, hasta dónde se eleva la norma, ¿sí? Hasta dónde eleva la norma Dios. Si tú amas a tu esposa, ¿sí?, debes de cuidarla, de amarla, de sustentarla. ¿Cómo? Así como Cristo cuida, ama, protege y sustenta a la iglesia con todo su amor, ¿sí? Con todo su amor, ¿sí? Ay, pero mira, es que mi esposa ya no es como era antes. Mira nada más cómo se puso, ¿sí? Así no estaba ella, así no era ella, así no se portaba ella, así no actuaba ella, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Ámala, susténtala. ¿Cómo la vas a sustentar? Bueno, pues si tu esposa ha cambiado un poquito, hay que entender una cosa. Las mujeres cuando tienen hijos, o sea, su cuerpo, pues empieza un cambio radical en hormonas y todo eso. O sea,
también hay que ser comprensivos, hermanos. ¿Sí? O sea, también hay que entender. Por eso, susténtala. Bueno, si tu esposa ha subido de peso, pues a ver, apóyala, llévatela a hacer ejercicio, llévatela con un nutriólogo, ayúdala, amor, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a hacer ejercicio los dos, salimos a correr, ¿sí? Oye, amor, pues hace mucho que no te arreglas, ¿por qué no te peinas? ¿Por qué no te pintas como antes? ¿Sale? Hay que entender también el trasfondo que puede estar pasando la mujer, ¿sí? Las mujeres a veces nos ayudan trabajando, ¿sí? Llegan del trabajo, cuidan hijos, preparan comida, te atienden a ti también, ¿sí? Entonces, veamos que las mujeres también llevan una carga pesada, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Susténtala, ayúdala, ¿sí? Amor, ¿sabes qué? Hoy déjame a los niños, yo los cuido, y vete al salón de belleza, vete a hacer esto o algo, arréglate, y a la tarde nos salimos todos a comer, a gusto. Susténtala, ámala como a ti mismo, ¿sí? Ámala como a ti mismo. Y también mujeres, ustedes también. O sea, es para los dos, va de ida y vuelta. Ustedes también. ¿Por qué? Porque a veces, ay, mira nada más cuando ya ni se parece con el que yo me casé, ¿sí? Cuando yo me casé tenía cuerpo de torero, ahora parece toro, ¿sí? No, ustedes también, o sea, ayuden. O sea, esto es para los dos, para el matrimonio, ¿sí? No debemos de cuidarnos, de protegernos como a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Si tú te amas, debes de amar de la misma manera a tu esposa y a tu esposo y ayudarlo y sustentarlo, ¿sí? Dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿sí? Mujeres, es muy importante el respeto a los maridos, el respetar la autoridad, el liderazgo de sus esposos. ¿Por qué? Porque hay mujeres, ¿sí?, que son bravas también. ¿Sí? En serio, o sea, hay que reconocer, hay mujeres que son bravas y que no permiten que, oye amor, ¿por qué no te arreglas? Porque así estoy. Si te gusta, y si no, lárgate. Si te parece, oye amor, pero oye, la comida está fría, pues caliéntala. Mira, pues no soy tu gata. ¿Sí me explicó? O sea, esposas, mujeres, respeten a sus maridos. ¿Sí? Cuidado cómo se hablan, cuidado con sus palabras, con sus acciones. ¿Por qué? Porque en el momento que comenzamos a faltarle al respeto a nuestro cónyuge, en el momento que empezamos con esas palabras, con esas acciones, cuando comenzamos a pecar, ¿por qué? Porque ya viste a tu esposa, ya no te gusta, ha engordado, ya no se arregla, es broncuda, y tú ves a tu esposo que igual es flojo, no se para del sillón, todo el día viendo la televisión, no hace nada. O sea, comenzamos, eso es abrirle puertas a otras ideas, a otros pensamientos, y después caemos en acciones de las cuales nos vamos a arrepentir, ¿sí? De las cuales se arrepienten. ¿Por qué? Fíjate, en Malaquías 2:14, cuando nosotros insultamos a nuestra esposa, cuando nosotros ofendemos o cuando nosotros engañamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, estamos atentando contra la santidad del matrimonio, ¿sí? Contra la santidad del matrimonio. ¿Y qué va a pasar? Que Dios te va a juzgar, ¿sí? En el libro del profeta Malaquías, Dios habló a través del profeta, y Dios estaba juzgando a la nación de Israel por sus pecados, ¿sí? Y la nación de Israel estaba sufriendo, estaba padeciendo, y clamaban, y lloraban, y gemían, y decían, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué nos pasa el otro? ¿Y por qué aquello? Y no entendemos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice Malaquías 2:14, y así dice el Señor, y todavía preguntan ¿por qué? ¿Sí? O sea, todavía tienen el descaro de preguntar por qué. Bueno, eso de descaro ya es cosecha mía, Y todavía preguntan por qué. Escuchen, pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, tu ayuda idónea, la esposa de tu pacto, una sola carne. ¿Sí?
¿te acuerdan que les dije que cuando nosotros dijimos que sí, o firmamos nuestro acta de matrimonio, estábamos haciendo un compromiso, ¿sí?, delante de Dios? Bueno, pues Dios es tu testigo, ¿sí? Dios es nuestro testigo. Y cuando nosotros atentamos contra la santidad del matrimonio, dice Dios, o sea, todo lo que te está pasando es porque tú, ¿sí?, tú atentaste contra la esposa de tu juventud, la traicionaste, o contra tu esposo, lo traicionaste, ¿sí? Traicionaste a tu compañera, a tu compañero, al esposo de tu pacto. Dice el versículo 15, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Pues sí, Señor. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios, familia. Así que, escucha la instrucción, así que cuídense ustedes en su propio espíritu de no traicionar a la esposa de su juventud. ¿Sí? Cuidemos nuestro espíritu, de verdad, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestro corazón para no traicionar a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después viene el juicio y después estás, pero ¿por qué me siento mal? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué no me está saliendo todo mal? Y problemas por aquí, problemas por allá. Pues no preguntes por qué. No preguntes por qué. Tú bien sabes por qué. ¿Sí? Fíjense, algunos científicos médicos cristianos han investigado acerca de ciertas enfermedades en las personas y de acuerdo a sus resultados, ellos encontraron algo. Muchas de las enfermedades que padecen las personas, y en este caso los varones, porque hay ilusión con los varones, muchas de las enfermedades que los varones tienen, por ejemplo, como disfunción eréctil, cáncer en el colon, en los testículos, no me acuerdo cuál otra, por ahí se me escapó, pero todas esas enfermedades, ellos descubrieron que los hombres que las padecían, en su mayoría, eran hombres que venían de un trasfondo de inmoralidad sexual, de una vida de inmoralidad sexual. ¿Sí? Imagínense nada más hasta dónde te lleva el pecado, o sea, hasta dónde va el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque atentas contra la santidad del matrimonio, porque te estás burlando de Dios, ¿sí? Y de Dios nadie se puede burlar. Así que después no te preguntes por qué, mejor reflexiona y permite que Dios te instruya y te corrija sobre todas estas cosas y arrepiéntete. ¿Amén? Entonces, ahora, podríamos preguntarnos, ¿sí? O alguien todavía podría no entender todavía muy bien, ¿qué quiere decir o qué implica ser una sola carne? Y aquí podríamos encontrar muchas impresiones, ¿verdad?, acerca de esta expresión de una sola carne. Solamente quiero compartirte tres rápido. La primera, el marido y la mujer son o deben de ser uno en su compromiso el uno con el otro. ¿Sí? Son uno en su compromiso el uno con el otro. Y aquí el orden de Dios para el matrimonio comienza por priorizar la relación del matrimonio por encima de cualquier otra relación. ¿Sí? Así que comienza por priorizar eso. O sea, ¿qué significa? Dice aquí en Efesios, y se nos repite la instrucción que ya leímos hace un momento. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A ver, ¿qué significa? Que el esposo y la esposa, por implicación, deben dejar a sus padres, ¿sí?, y unirse el uno al otro. Ahora, esto no quiere decir, ¿sí?, que ya no vas a ayudar, a apoyar, a querer a tus papás o a cuidarlos. Eso no quiere decir. ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos eso, de abandonar a nuestros padres, estuviéramos quebrantando un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? No quiere decir eso. Lo que quiere decir, o lo que significa, es de que no debe de haber ninguna persona más importante para ti que tu esposa o que tu esposo. ¿Sí? Eso significa, es decir, ni tus amigos, por muy cuates, por muy brothers que sean, no son más importantes que tu esposa. Igual, mujer, tus comadres, por muy buena onda y muy bien que te lleves, no son más importantes que tu esposo. Ni aun tus padres. ¿Sí?
Tus padres tampoco son más importantes que tu esposa o que tu esposo. Y aquí, por ejemplo, ¿sí? Como digo, no es de que los abandonemos y los dejemos, no se trata de eso, sino que muchas veces los suegros a veces tratan de dirigir el rumbo del matrimonio, y eso no lo podemos permitir. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque estás formando tu propia familia, y tú vas a tomar decisiones, y ustedes tendrán que tomar decisiones y llevar el rumbo de su casa y de sus hijos. Ahora, está bien recibir un consejo, por supuesto, buscar el consejo del papá, de la mamá, o escuchar el consejo de los suegros o de tus papás. Sí, mira, mi hijo, ¿sabes qué? Pues te estoy viendo un poquito así, te aconsejo esto. O mi hija, mira, ¿sabes qué? Como que estoy viendo que ustedes ahorita están... Ten cuidado, platica con ella, tengan pláticas. Un consejo está bien, ¿sí? Pero de eso, a permitir de que los suegros se interfieran en las decisiones o en el rumbo que toma el matrimonio, eso ya no, ¿sí? Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su esposo, y los dos serán una sola carne. Ahora, ni aún los hijos son más importantes que tu cónyuge. Y aquí van a decir muchas, ¿mis hijos? No, mis hijos son lo más importante para mí. ¿Sí? Yo amo más. No, ¿cómo cree? Está usted mal. Mis hijos son míos y no son más importantes que este. Sí quiere que se vaya. Pero mis hijos no, mis hijos son míos. No, tranquila. ¿Sí? A los hijos Dios nos instruye educarlos, amarlos, ¿sí? Amarlos, educarlos, enseñarles, corregirlos, disciplinarlos. Eso es la labor que tenemos que hacer con los hijos, ¿sí? Pero no puedes amarlos más que a tu esposa o a que a tu esposo. ¿Por qué? Porque los hijos crecen, los hijos van a crecer, ¿sí? Y tarde o temprano se van a ir del hogar. Y tú no sabes si ese hijo por el cual tú desbordaste tu amor y descuidaste la relación con tu esposa o con tu esposo, tú no sabes si cuando sea grande te va a cuidar o te va a pelar. No lo sabes. A lo mejor ya ni se acuerda de ustedes. ¿Sí me explico? Y después llegas a los 70, los 75 años, y tus hijos ni sus luces no se aparecen por la casa, y tu relación con tu esposo ya rota, indiferente, fría. ¿Por qué? Porque no cultivaron el amor durante toda su vida, porque uno de los dos, se enfocó más en amar a sus hijos. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestros hermanos Quintero, la verdad, no sé, creo que son los que tienen más años de casados, aquí de las parejas que se congregan, y la verdad ellos son un ejemplo de esto, de verdad, son un ejemplo para todos nosotros, porque ya tienen bastantes años de casados, y ahí siguen, y ahí van, y se cuidan, y se ayudan, y andan los dos juntos, ¿verdad? Y la verdad son un ejemplo. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, en Génesis 2:23, cuando Dios le presenta, trae a Eva con Adán y se la presenta, ve lo que declara Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso, mi querido hermano, mujer, esto es lo que representa tu esposa para ti. Es tu hueso de tus huesos, forma parte de ti, es lo más importante que tienes, es uno de los tesoros o el tesoro más grande que Dios te ha dado, tu ayuda idónea. Por eso, varón, cuida, ama, valora, respeta a tu esposa, y tú también, mujer, cuida, ama, respeta a tu esposo, ¿sí? Valórense, cuídense, no se falten al respeto, no se menosprecie, ¿sí? Porque son una sola carne, recuerden, son una sola carne. Ahora, todos los matrimonios pasamos por momentos difíciles, todos, ya sea por situación económica, por circunstancias cotidianas de la vida, por los cambios físicos y emocionales que sufrimos tanto los hombres como las mujeres. Y todo esto, mis hermanos, a veces provoca discusiones, rencillas, desacuerdos, y esto es inevitable. Todos pasamos por eso, todos los matrimonios pasan por eso. Aquí el punto es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar cuando esto pase? ¿Sí? ¿Cómo vas a reaccionar
cuando se presenten los problemas, las dificultades? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo solucionas? ¿A grito y sombrerazo? A grito y sombrerazo, órale, cállese, y ya vas a empezar otra vez con tus cosas, no, ya, vete por allá. Y tú también, no sé qué. ¿Así se resuelve? ¿Sí? No. ¿Sí? Hay que ser sabios. Escuchen la instrucción que se nos da en 1 Pedro 3:7. Y como digo, esto es para ambos, aunque aquí el versículo, la instrucción es para el varón, pero consideren ustedes también, mujeres. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, ¿sí? Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Hay que vivir sabiamente, hay que aprender a vivir con ellas, hay que entenderlas. ¿Sí, varones? Hay que entender a tu esposa. ¿Por qué? Porque ellas sufren más cambios hormonales y son más sensibles y son más sentimentales y aprensivas, ¿sí? Y hay que entender eso, ¿sí? Hay que entenderlas. Y aquí todos estamos aprendiendo, la verdad, todos estamos aprendiendo de esto. ¿Sí? Porque créanme, mientras que yo estaba preparando el mensaje, también recibí mis coscorrones. ¿Sí? Todos tenemos que aprender a vivir sabiamente, ¿sí? Con ellas. O sea, no te desesperes, trata de ser sabio, de darle su tiempo, su lugar, comprenderla, ¿sí? Y también ustedes, mujeres, sean sabias para con los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno llegas del trabajo cansado, ¿sí? O sea, ya tuviste que aguantar a los jefes que a veces son difíciles, a los compañeros, a las personas que te rodean, la carga del trabajo, el tráfico. O sea, llegas a tu casa así, que sientes que la cabeza te hace así, y lo único que quieres es llegar, descansar, relajarte un ratito nada más, ¿sí? Y después, bueno, ver qué sigue. Pero ¿qué pasa? Que a veces ni bien abres la puerta y empieza, ¿sí? Ay, pues qué bueno que llegaste, oye, porque mira, tenemos que ver lo del pago ¿sí? Oye, qué bueno que llegaste porque, fíjate, los niños se portaron mal, hicieron esto y el otro, y empiezan las quejas, empiezan los reclamos, ¿sí? Y tú serías, y por eso, ay, espérate, tranquila, cálmate, acabo de llegar, deja descansar, deja relajarme, ya, ¿sí? Seamos sabias también, sean sabias. Llega tu esposo, que, amor, ¿cómo te fue? ¿Qué tal tu día? Siéntate, ¿quieres un vaso de agua? ¿Quieres un refresco? ¿Tienes hambre? ¿Te sirvo de comer? ¿Sí? Deja que descanse, ya comidito el león. Ya, tranquilo, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya que comió, ya comidito el león, ya que reposó. Ahora sí, mira, mi amor, tenemos esto, y te digo que me hablaron de la escuela y Pepito se portó mal, así que tienes que hacer algo. ¿Sí? Y vamos sabiamente, encontremos los momentos, los tiempos, las palabras adecuadas, pero dándose honor el uno al otro. ¿Okay? Ahora, segunda impresión, el marido y la mujer son o deben de ser uno en sus aspiraciones, ¿sí? Aunque cada uno podrá tener sus propias metas, sus propios propósitos, su unidad en el matrimonio debe evidenciarse en metas, amistades, celebraciones, tristezas y triunfos mutuos. ¿Sí? En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, se nos plantea una pregunta y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Sí? Pueden caminar dos personas juntas, pueden estar dos personas en un mismo lugar, cooperar, trabajar, dos personas, si no están de acuerdo. Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Ya, entonces, tomando en consideración esto, ya no podemos pensar más en términos de mío, ¿sí? Ya no podemos pensar más en ese término, mío, mi sueldo, yo trabajo, yo me lo gané, es mi dinero, mis ahorros, ¿sí? Chata, ahí nos vemos, porque ya me voy, porque son mis vacaciones, ¿sí? Mi carro, mis metas, mis propósitos. Ya no, somos una sola carne. Tenemos que cambiar ese término mío por nuestro, ¿sí? Nuestro sueldo, nuestro ingreso en el hogar, ¿sí? Nuestros ahorros, vamos a invertirlos.
Hey amor, prepárate, pediste tus vacaciones y ok, prepárate porque nos vamos a disfrutar nuestras vacaciones, nuestras metas. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿pueden estar dos de acuerdo? ¿Pueden caminar dos juntos sin estar de acuerdo? No, ¿verdad? Entonces, mutuos. ¿Sí? Hay que cooperar mutuamente. Tercera impresión. El marido y la mujer son o deben de ser uno en su adoración y ministerio. Fíjate, cuando Adán y Eva, su relación era correcta, es decir, antes de pecar, ellos tenían caminatas, ¿sí? Caminatas en pareja, ahí en el Edén, con Dios. ¿Sí? Ellos tenían una relación con Dios íntima. Dios les hablaba y caminaban y Dios estaba con ellos en el Edén, ¿sí? Antes de pecar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto? Que Dios creó el matrimonio para gozar juntos la comunión con Él. ¿Sí? Dios creó el matrimonio para que el matrimonio goce juntos una comunión con Dios. Pues por eso que es muy importante, y vuelvo a repetir y recalco, que consideres a Dios en tu matrimonio. ¿Sí? Como lo vimos hace un momento en Eclesiastés 4, ¿recuerdas? La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Considera a Dios en tu matrimonio. El Salmo 127:1 dice, si Dios no edifica la casa, casa significa familia, si Dios no edifica la familia, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás levantando tu casa bajo tus propios pensamientos, conocimiento, tu propia filosofía, no bajo los términos o las condiciones y el pensamiento de Dios. ¿Sí? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por último, ¿sí? Ya vamos a acabar, ya nomás otra hora más, ya terminó. No. Por último, veamos el planteamiento o la alineación de Dios en el matrimonio, digo, para que se entienda un poquito más. Veamos el planteamiento de Dios en el matrimonio. 1 Corintios 11:3. Ya vamos a ver. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí o no? Sí. Eso. Ese silencio me gusta porque siento como que una de dos, o se me están durmiendo o Dios le está hablando de verdad. Prefiero pensar lo segundo. Bueno, 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo está estableciendo una jerarquía de orden. ¿Sí? La cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Pero ¿cómo funciona este esquema? ¿Cómo es para que todas las partes, ¿sí?, puedan encajar bien y puedan funcionar en un orden? En Efesios, regresamos a Efesios 5. De nuevo, Efesios 5, capítulo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bien, aquí encontramos, en estos versículos que acabamos de leer, encontramos uno de los secretos para que un matrimonio funcione bien. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto? Dice el versículo 21, sométanse. Ese es el secreto, someterse. ¿Sí? Ahora bien, esta palabra de someterse posiblemente no nos suene muy agradable o muy dulce que digamos, ¿verdad? Someterse, sométete. Es más, muchos ni siquiera la tienen considerada en su diccionario, y en especial las mujeres, por la instrucción que se da aquí. Mujer, sométete a tu marido. Suena así como que, híjole, yo no, ¿verdad? Someterme yo menos a este. ¿Sí? Esto es, ¿por qué se tiene ese concepto? Porque a menudo esta palabra, la palabra sumisión o someterse, se usa mal. ¿Sí? Se saca fuera del contexto. Esta palabra, ¿sí?, no significa convertirse en una persona de poco carácter o de carácter débil, para empezar. ¿Sí?
No significa, mujer, que tu carácter debe ser debilitado. ¿Sí? Debemos de comprender que sumisión no es rendición. ¿Sí? No es de que... Y por eso la utilizan mal, porque muchos lo primero que hacen es, sométete. La Biblia dice que te tiene que someter a su marido. Yo soy su esposo, así que, cállese, váyase a prepararse mis chilaquiles. Órale. Y cállese con el asunto. Sométese. ¿Ya? O sea, se saca totalmente fuera del contexto. ¿Sí? Cuando no es así, la palabra someterse, o sea, para empezar, no habla de un carácter débil. No significa rendición, sí, amo lo que tú digas. No, tampoco significa privación, ni tampoco significa inferioridad. La mujer no es inferior a los hombres, ¿sí? Tu esposa no es inferior a ti. ¿Por qué? Porque como estudiamos al principio, Dios los creó a su imagen y semejanza, imagen de Dios los creó ¿a quién? Varón y hembra los creó, ¿sí? Entonces, delante de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la sumisión o qué quiere decir la sumisión de acuerdo a Dios? Sumisión es dedicación mutua y cooperación voluntaria. Eso es la sumisión, ¿sí? Dedicación mutua y una cooperación voluntaria. Dios llama a la sumisión a todos por igual. Dios no hizo al hombre superior a la mujer. No porque nos haya formado a nosotros primero, significa que nosotros llevamos la voz de mando y aquí se hace lo que yo diga y me tienes que obedecer. Por supuesto que no, ¿sí? ¿Sí? El hombre, él puso este orden con un propósito, facilitar las cosas, ¿sí? Para que el hombre y la mujer trabajaran juntos, cooperaran juntos, ¿sí? ¿Cómo? Fíjate, cuando Jesucristo, ¿verdad?, obedeció al Padre y se despojó de su reino, de su gloria, y vino a este mundo y se hizo hombre y caminó entre nosotros y murió en la cruz, ¿qué hizo Jesús al obedecer al Padre? Se sometió a la voluntad de Dios para llevar adelante el plan de salvación. De igual modo, en la forma como el hombre se somete a Dios porque Cristo es la cabeza del varón, en la manera que nosotros los varones nos sometamos a Dios, la esposa debería de someterse a su esposo por el bien de su matrimonio y de su familia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, en una relación conyugal, ambos tienen el llamado, ambos tienen la responsabilidad de someterse mutuamente. Para la esposa, esto significa sujetarse al liderazgo espiritual de su esposo, pero su esposo en Cristo. Ojo, ¿sí? Por eso, para el esposo, esto de someterse significa hacer un lado, echar fuera, ¿sí?, tus propios intereses a fin o con el propósito de cuidar a tu esposa. Escuchen esto, la sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo. Rara vez, ¿sí? Y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. O sea, si en un matrimonio, tanto el esposo como la esposa mantienen una relación con Cristo, ¿sí?, se les va a hacer más fácil someterse. Uno a Cristo y la esposa a la voluntad o al liderazgo de su esposo. Y todo con un propósito. ¿Cuál? Hacer feliz a mi esposa y que mi esposa me haga feliz a mí. ¿Sí? Por eso nos casamos. Para que yo haga feliz a mi esposa, no para que ella me haga feliz a mí. ¿Sí me explicó? De acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de su familia y la esposa lo acompaña en ese liderazgo. A ver, ¿qué significa? ¿Sí? La cabeza, ¿sí?, el hombre es la cabeza espiritual, el líder de su hogar. Él tiene una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Bueno, tu responsabilidad es la de pararte, ¿sí?, firme y decidir qué es bueno para tu matrimonio, qué es bueno para tu familia. ¿Sí? A ver, esto, la palabra de Dios, el consejo de Dios, eso es bueno, me edifica y es bueno para mi matrimonio. Ok, adelante, pásale. ¿Sí? A ver,
los amigos, la parranda, las borracheras, ¿sí? Todo eso no me conviene, eso no edifica mi hogar. Vamos, sáquese. ¿Sí? Los amigos que te edifiquen, que te ayuden, que en verdad sean buenos amigos, órale, pásale. Amigos que te sonsaquen al pecado, mejor hazlos a un lado, no te convienen, igual las mujeres, ¿sí? Entonces, el hombre es la cabeza, es el que va a guiar el rumbo de su familia. ¿Cómo lo vas a hacer, varón? ¿Sí? ¿Bajo tus propias ideas y conceptos? ¿Bajo tu propia filosofía? ¿O prefieres seguir el consejo de Dios? Tú decides. ¿Verdad? Ahora, en este liderazgo, la esposa lo acompaña, ojo, lo acompaña, no lucha por el liderazgo, ¿sí? Porque a veces es un problema también en los matrimonios, que hay mujeres que luchan por llevar el control, ¿sí? Y no, y aquí yo, y te dicen Juana Machetes, no, aquí yo llevo el control y a mí no me interesa, y usted se calla, y hay mujeres que en verdad dominan a los hombres, ¿sí? Donde usted cállese, usted siéntese ahí, no hable, ¿sí? Amor, pero yo opino, tú no opinas nada, cállese, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mujeres conflictivas que luchan por llevar el liderazgo de la casa y tomar las decisiones. Si eso llega a pasar, estás totalmente fuera del lugar del orden de Dios, ¿sí? Porque para eso Dios, esa responsabilidad se la dio Dios al varón, ¿sí? Ser el líder de su casa, ¿sí? Pero ahora, ¿en qué consiste el verdadero liderazgo? ¿En qué consiste el verdadero liderazgo? ¿Sí? En servir, en el servicio, ¿sí? Cristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, ¿sí? Y aún Cristo sirvió a sus discípulos, porque aún Él, ¿qué hizo? Le lavó los pies a ellos. Él nos da el ejemplo de servicio. Por lo tanto, también el esposo debe de servir a su esposa y la esposa a su esposo. Debemos de ser humildes para dejar a un lado nuestro orgullo y servir a nuestra esposa, servir a nuestro esposo, ¿sí? En eso consiste, ¿sí?, el verdadero liderazgo, en servirle al otro, ¿sí? Un esposo sabio, ya vamos terminando, un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel. Escucha, un esposo sabio que honra a Cristo no saca ventaja de su liderazgo, ¿sí? No busca lo suyo propio, no va a abusar de su autoridad, ¿sí? No va a imponer su autoridad, ¿sí? Sino al contrario, va a ganarse esa autoridad, ¿sí? Y va a hacer que su esposa lo siga. Y una esposa sabia que honra a Cristo no procura menospreciar el liderazgo de su esposo, ¿sí? Y aquí, hermanas, mujeres, ¿sí?, no menosprecien el liderazgo y la autoridad de su esposo. ¿Cómo? Por ejemplo, si tu esposo, en sus casas hay reglas, me imagino, hay un orden, ¿no? Hay reglas, hay ciertas reglas que rigen la conducta en sus hogares. Si de repente alguno de sus hijos o sus hijas hace algo, se porta mal, una travesura, no sé, le falta el respeto, contesta, y el papá dice, a ver, ¿sabes qué? ¿Sí? Eso que hiciste estuvo mal, repito, ¿sí? Ahora, de castigo, te vas a quedar una semana sin jugar tu PlayStation, ¿sí? O una semana no te voy a llevar al parque a jugar, ¿sí? Y ya, así queda. Y de repente el niño, pues, o la niña, pues, está triste, ¿verdad? Lo ves así, agotado, y la mamá lo ve, y, ay, pobre de mi hijo, ay, cómo sufre mi bebé. ¿Y qué hace la mamá? Ay, ven, hijo, ponte a jugar, pero no le digas a tu papá que te dejé jugar. A ver, vénganse, vámonos al parque, pero no le digan a su papá que me los llevé al parque. Eso es menospreciar la autoridad y el liderazgo de tu esposo. ¿Sí? Puede ser que a lo mejor el castigo fue exagerado, puede ser que a lo mejor el regaño fue exagerado, pero eso coméntaselo en privado. ¿Sabes qué, amor? Creo que te exageraste en el regaño con nuestro hijo o con nuestra hija. Creo que no era para tanto. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Creo que el castigo estuvo excesivo para lo que hizo, ¿no crees? Entonces, ya una vez reflexionando, tal vez al segundo día ya viene el papá con Pepito. A ver, mi joven, ¿sabes qué?
¿Ya entendiste por qué te castigué? Por esto, ¿qué? Ya, vale. A lo mejor ya le corta el castigo. ¿Sí? Pero hay que ser sabios, no hay que menospreciar la autoridad y liderazgo del varón, mujeres. ¿Sí? Así que, si tomamos todo esto en cuenta, ¿sí? Si tomamos todo esto en cuenta, créanme que se evitará, ¿sí? Se evitarán problemas y fricciones dentro del matrimonio. Considéralo, ¿sí? Considera todas estas palabras, estos consejos que hoy recibimos para evitar problemas, rencillas, desacuerdos en tu matrimonio. Yo te dejo, ¿sí? Ya por último, con este último consejo de Dios. Eclesiastés 9:9, te lo leo yo, escúchalo. Dice, disfruta la vida con la esposa que amas. Todos los días de tu corta existencia que Dios te permita vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Vean, o sea, nosotros debemos de disfrutar la vida con nuestra esposa. ¿Para qué afanarse? ¿Para qué trabajamos tanto? ¿Para qué nos afanamos tanto? Por querer buscar lujos, no sé, fama, fortuna, ¿sí? Eso es afanarse. Aquí dice, disfruta la vida con la esposa que amas. Todos los días de tu corta existencia, porque no sabemos ni siquiera si mañana vamos a despertar, ¿sí? Disfruta hoy con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Eso es lo que te corresponde de tu vida aquí en esta tierra. Disfrutar con el tesoro más grande que te ha dado Dios, tu familia, tu esposo, tu esposa. Disfrutemos cada día de la vida que Dios nos ha dado, y qué mejor si lo hacemos al lado de nuestro cónyuge y de nuestra familia. ¿No lo creen? Amén. Yo te pido que te pongas de pie, ¿sí? Le pido a mi esposa que pase aquí conmigo. Te pido que abraces a tu esposa. Bueno, si no se pueden parar, está bien. Abraza a tu esposa y en verdad dile con todo tu corazón, ¿sí? Compartir mi vida contigo llena mi corazón de gozo. Compartir mi vida contigo llena mi corazón de gozo, mi amor. Ahora tú también, mujer. Amor, compartir mi vida contigo llena mi corazón de gozo. Te amo. Vamos a orar así abrazados. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque en verdad cuánta falta nos hace tu consejo, Señor, en nuestros matrimonios. Yo sé, Señor, que el día de hoy tú estás restaurando, edificando, ¿sí? Bendiciendo cada uno de los matrimonios que estamos aquí, de los que nos escuchan. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus consejos. Gracias, Señor, por quitarnos esas telarañas que tenemos en nuestra mente, esos pensamientos que lo único que hacen es perjudicar la relación en el matrimonio. Ayúdanos a vivir sabiamente con nuestras esposas. Ayúdanos a vivir sabiamente con nuestros esposos. Ayúdanos a entender que somos una sola carne, que nos pertenecemos mutuamente y que tu voluntad, Señor, es de que nosotros disfrutemos la vida unidos, juntos, mutuamente, con un solo corazón y un solo sentir, para tu honra y tu gloria, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos, Señor, que lo que tú has unido, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, porque nada es más poderoso que tú, Señor. Bendice cada uno de estos matrimonios, bendice cada hogar, cada familia, cada hijo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante firmes en tu palabra y en tus caminos, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Amén, hermanos. Un aplauso al Señor. Y bueno, pues ya saben, mañana, si gustan acompañarnos a las 10 de la mañana, vamos a ver el tercer tema.